Grecia es, sin duda, el país de la Unión Europea que más esfuerzos está haciendo para acoger a los refugiados que vienen de las guerras de Siria e Irak. Y eso tiene más mérito debido a su mala situación económica. Por eso el Papa quiso ir a la isla griega de Lesbos para mostrar su cercanía no solamente a los refugiados, sino también al pueblo griego. Pero a nadie se le oculta que el deseo de la mayoría de esos refugiados es irse a Alemania. Y de hecho, Alemania está siendo realmente acogedora con los emigrantes, lo cual le está provocando no pocos problemas, tensiones internas, como por ejemplo el ascenso de la extrema derecha. En buena medida, el mérito de esta acogida alemana es de su canciller, la señora Angela Merkel. Repito, no le está siendo fácil también a ella. Esta generosidad alemana, bueno, pues quizá ha resultado un poco ingenua, porque junto con esa gran cantidad de refugiados procedentes de la guerra se han infiltrado también algunos terroristas. Hoy sabemos que es así, desde el principio se dijo, pero sabemos que es así teniendo en cuenta los atentados que han ocurrido, no solamente en Alemania. Ciertamente la mayoría, prácticamente todos, son musulmanes y que no son terroristas. Pero eso no significa que los que no son terroristas sean ya de por sí trigo limpio. Tenemos datos que confirman que algunos, o incluso podemos decir muchos de ellos, no son terroristas, pero no quieren integrarse, ni quieren tampoco llevar una vida de convivencia y de respeto. Insisto que no todos, ni mucho menos, pero sí bastantes. O sea, un pequeñísimo sector es terrorista y otros llevan otro tipo de vida y quieren mantenerla. Hay casos como por ejemplo el de aquella barca de refugiados que procedía de África, donde unos cuantos, pocos eran cristianos de Etiopía y lo descubrieron en mitad del trayecto por mar y sus compañeros, la mayoría de los que iban en la barca eran musulmanes, los tiraron por la borda y murieron ahogados. Venían a buscar refugio en un país cristiano y mataron a los pocos cristianos que iban con ellos por auténtico y puro odio a la religión. Es decir, tenemos un problema de integración en Europa y es un problema serio. Una parte de ese problema es el terrorismo, pero creo que el problema es más amplio que el terrorismo. Por eso ha sorprendido la declaración de la señora Merkel diciendo que ella no está dispuesta a acoger con más facilidad a los refugiados de origen cristiano que al resto que son musulmanes. Dice que eso sería hacer una discriminación religiosa y que va en contra de lo que tiene que hacer toda Europa, criticando de paso de ese modo a sus vecinos Polonia y Hungría, que sí han decidido acoger en primer lugar a los emigrantes y refugiados que son de origen cristiano y que proceden de esos países en conflicto. Bueno, yo creo que la postura de la señora Merkel es francamente equivocada en este punto. Si tú tienes comida para repartir a todos, pues repartes comida a todos, pero si tu comida no es suficiente para todos, me parece que lo lógico es darla en primer lugar a los de tu familia o a tus amigos o a aquellos que no te van a crear problemas. Es decir, si se pudiera aceptar a todo el mundo, pues entonces que venga todo el mundo, menos los que son obviamente terroristas y asesinos, pero como eso no es así, porque hay unos cupos de refugiados, yo creo que tienes que favorecer en primer lugar a aquellos que van a integrarse mejor en tu sociedad. Eso es por tu propio interés. Haces un servicio, hazlo en primer lugar a aquellos que no te van a crear problemas. Y esos seguro son los cristianos. Por otro lado, es evidente de que si bien todos esos refugiados huyen sufriendo, los más perseguidos, tanto en Siria como en Irak y en otros países, por ejemplo, del norte de África, los más perseguidos son los cristianos. Por lo tanto, habría que hacer una discriminación, pero positiva, para ayudar a los que más necesitan ayuda, a aquellos que están sufriendo más que los demás, dentro de que todo refugiado es una persona que viene desplazada de su ciudad, de su país y que viene sufriendo. Sí, pero hay algunos que están
sufriendo doblemente. Uno, porque están huyendo de un país en guerra, y otro, porque además están siendo perseguidos por su fe. Repito, creo que la señora Merkel en esto se está equivocando. Pero me parece a mí que el fondo es todavía más profundo que esto, que es ya de por sí importante. Este verano se reunieron, como hacen todos los veranos, los discípulos del entonces cardenal Ratzinger, hoy Papa emérito Benedicto XVI, que han seguido reuniéndose cuando él era Papa y desde luego también ahora que está jubilado, que es Papa emérito. Han hablado de los problemas que está causando precisamente en Europa esta llegada masiva de refugiados. En países como Alemania, como he dicho, se ve esa tensión con el aumento de la extrema derecha. En Francia ocurre lo mismo. Han hablado de este problema y han dicho que quizá la causa está en que hemos ido haciendo poco a poco una Europa desequilibrada, una Europa de derechos, y no una Europa donde hay derechos, pero también hay deberes. Y esto no solo con respecto a los refugiados, o no solo los refugiados, sino absolutamente todos. Esta Europa es una Europa donde todo el mundo considera que tiene derechos y nadie piensa que tiene obligaciones. Este desequilibrio es el que está destruyendo Europa. Esto no es lo que querían los padres fundadores de Europa, personajes como el alemán Adenauer o el italiano De Gasperi. Es decir, la Europa unida no era la Europa de los mercaderes, no era la Europa de los derechos, era la Europa de los derechos y de los deberes. Esta vieja Europa desequilibrada acoge a gente, y lo acoge con generosidad, con mucha generosidad, acoge a gente que viene reclamando también lo mismo. Tengo derechos, pero no tengo obligaciones. Y que reclaman y piden no solamente la libertad religiosa, que por supuesto tienen el derecho a tenerla, a practicar libremente su religión, en este caso la mayoría de ellos, la práctica totalidad, su religión musulmana, sino que también reclaman el derecho a vivir según su cultura, en todos los aspectos, por ejemplo, la obligación para las mujeres de llevar el velo, la aplicación en Europa de la ley islámica, de lo que llaman la Sharia. Ciudades como en Alemania, por ejemplo, como Wuppertal, que tiene 350.000 habitantes, han estado y están regidas por la Sharia, de tal forma que tienen su propia policía islámica por las calles. Hay reportajes en los periódicos alemanes que lo demuestran, que impone la Sharia a la gente que va por las calles y que se atreve a hacer algo que en cualquier ciudad de Alemania es normal, como no llevar el velo a una señora, por ejemplo. Es decir, tenemos un grave problema. Y el problema no es solo que no se está acogiendo a los emigrantes, a los refugiados de origen cristiano que quedan perdidos en una multitud de musulmanes y que al final son ellos los que más están sufriendo, y que incluso dentro de los propios campamentos de refugiados ellos padecen una persecución, como se ha demostrado y como la propia gente que trabaja de voluntaria en estos centros lo ha denunciado muchas veces, sino que además se está construyendo una Europa falsa, una Europa sin equilibrio, una Europa de los derechos donde no hay obligaciones. Creo que esta es la raíz del problema, y hasta que no se afronte esta raíz, hasta que no se solucione esta causa de los problemas, no solamente tendremos un problema creciente con los refugiados, sino que el propio sistema europeo puede destruirse, porque simplemente es falso. Naturalmente esto no es un problema de Europa, esto es un problema también de las distintas naciones que forman Europa. Disgregada Europa, el problema seguiría en cada uno de los países, y además es un problema general de Occidente. Una Europa de derechos que no es una Europa de deberes, es una Europa que no se sostiene, y así el resto del mundo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.